Buenas, queridos compañeros, economista Ernesto Cano. A continuación, le presento a mi grupo, conformado por Andrade Quevedo, Víctor Felipe, Vaque Silva, Francisco Javier, Zambrano Cornejo, José Andrés. Vamos a impartir información acerca del análisis técnico y fundamental. Vamos a empezar con una introducción, poco a poco vamos a ir desarrollando toda la información. Entonces, vamos a detallar que de los tipos de análisis en los mercados financieros, cuando se decide invertir en dinero en los mercados, tanto en bolsa como en Forex, y cualesquiera que sean los instrumentos y productos de inversión que se hayan elegido, es esencial saber cómo analizar los mercados con el fin de determinar con la mayor precisión posible la dirección que la cotización de un activo tiene más las posibilidades de tomar y así establecer estrategias de especulaciones eficaces. Entonces, existen dos formas de análisis para los operadores, a saber, en donde encontramos el análisis técnico y el análisis fundamental. Ahora, voy a informarles sobre el análisis técnico. Se llama análisis técnico a un método destinado a predecir las futuras tendencias de los activos de los distintos mercados financieros. Como su nombre lo indica, el análisis técnico solo se basa en el aspecto técnico de las cosas y solo utiliza los aspectos gráficos y los datos históricos puestos a disposición como información clave para lo que necesitamos. Los operadores que realizan análisis técnico lo hacen utilizando indicadores matemáticos y estadísticos, también los indicadores gráficos más generalizados. Seguidamente se sirven de las conclusiones así obtenidas para tomar decisiones y abrir sus posiciones. Entonces, los indicadores más utilizados para este tipo de análisis se encuentran expresados en los gráficos en tiempo real. Su interpretación es la que permite saber cómo se comportará la cotización del activo a más o menos largo plazo. También permiten obtener señales de venta o compra, es decir, de baja o de alza por medio de las tendencias. Ya, ahora vamos a proceder a hablar un poco del origen acerca del análisis técnico. El análisis técnico tuvo sus orígenes en Estados Unidos a finales del siglo XIX, con Charles Henry Dow, creador de la teoría de Dow. Adquirió un gran impulso con Ralph Nelson Elliott dentro de los mercados accionarios con su teoría de las ondas de Elliott y posteriormente se extendió al mercado de futuros. Sin embargo, sus principios y herramientas son aplicables al estudio de las gráficas de cualquier instrumento financiero. Buenas tardes, economista. Le habla Andrés Zambrano. A continuación, le hablaré sobre las fuentes de información del análisis técnico. Se subdivide en precio o cotización, volumen e interés abierto. El precio o cotización es la variable más importante de la acción del mercado. Normalmente se representa a través de una gráfica de barras en la parte superior de la gráfica. El volumen es la cantidad de unidades o contratos operados durante un cierto periodo de tiempo. Se representa como una barra vertical bajo la gráfica de cotizaciones. El interés abierto es utilizado principalmente en futuros y opciones. Representa el número de contratos que permanecen abiertos al cierre del periodo. Se representa como una línea continua por debajo de la acción del precio, pero por encima del volumen. El análisis técnico puede subdividirse en dos categorías: análisis gráfico o análisis chartista y el análisis técnico en sentido estricto. El análisis gráfico o análisis chartista analiza exclusivamente la información revelada en los gráficos, sin la utilización de herramientas adicionales. El análisis técnico, en sentido estricto, emplea indicadores calculados en funciones de las diferentes variables características del comportamiento de los valores analizados. Ventajas e inconvenientes del análisis técnico. El análisis técnico presenta sobre todo la ventaja de requerir pocos datos básicos para poder utilizarse, puesto
que solo recurre a los datos gráficos históricos de las cotizaciones. Al utilizar puntos precisos en el tiempo y niveles claramente definidos, el análisis técnico permite prever de manera más precisa los momentos más importantes y así los mejores puntos de entrada y salida del mercado. Pero el análisis técnico también tiene sus límites. En efecto, uno de los efectos del análisis técnico y de su utilización cada vez más extendida radica en provocar un movimiento en la cotización de un activo conjugando los análisis de numerosos operadores. Esto es lo que se llama una dirección anticipada. Por otra parte, conviene utilizar siempre el análisis técnico además del análisis fundamental. En efecto, un acontecimiento inesperado puede venir a contradecir las conclusiones de un análisis técnico, incluso aunque fuese muy preciso. Esto es lo que convierte a la especulación en una ciencia inexacta. Hay que mantenerse siempre al tanto de las actualidades que pueden influir en las cotizaciones. Buenas tardes, economistas y compañeros. Mi nombre es Víctor Felipe Andrade Quevedo y yo les voy a hablar sobre lo que es el análisis fundamental. El análisis fundamental es un tipo de análisis cuyo concepto fue introducido por Benjamin Graham y David Dodd en 1934 en el libro Security Analysis. El análisis fundamental es una técnica que intenta determinar el valor real de un activo, o el valor fundamental, comercializado en un mercado financiero para utilizarlo como indicador del precio futuro de mercado. Es un método de análisis de previsión de las tendencias de precios en mercados organizados, por ejemplo, mercados de valores, mercados de materias primas o mercados de divisas, que estudia en profundidad los fenómenos económicos subyacentes para emitir una opinión. Parte de la hipótesis de que los mercados se comportan de forma racional, con relación causa-efecto, y de que además no son totalmente eficientes, pues un estudio detallado permite prever bien el futuro. El análisis fundamental aplicado a divisas se centra en los tipos de interés bancarios, producción, ganancias y en general el estado global de la economía, es decir, el análisis de los principales indicadores económicos, sociales y políticos que afectan a la economía de un país y por tanto al tipo de cambio de su divisa. Así, mediante la investigación de las propiedades intrínsecas, poder calcular el valor de la empresa y por ende de las acciones. Los analistas fundamentales creen como indicadores la ventaja competitiva, el crecimiento de los beneficios, el crecimiento de los ingresos por ventas, la cuota de mercado, las reservas financieras y la calidad de gestión. Otra formación intrínseca y extrínseca son los verdaderos indicadores de su valor. Por el contrario, los defensores del enfoque denominado análisis técnico basan sus predicciones en los movimientos pasados y presentes en el precio de mercado de un valor para estimar su valor futuro. Como herramienta de análisis fundamental, a diferencia del análisis técnico, son todos los eventos que afecten de alguna forma al valor del activo analizado. El análisis fundamental incluye los estados financieros periódicos, el análisis de ratios financieros, técnicas de evaluación de activos o empresas, previsiones económicas, análisis del entorno, información económica en general, o cualquier tipo de información adicional que efectúe al valor de un título. Los fundamentos del análisis fundamental representan una base teórica fuerte, sin embargo, el debate de su capacidad de predicción en comparación con el análisis técnico es interminable. Algunos economistas destacados sugieren que ninguno de los dos tipos de análisis resultan de utilidad para conseguir rentabilidades superiores en los mercados. También hay publicados diversos estudios estadísticos bastante serios que concluyen que ni el análisis técnico ni el análisis fundamental tienen una ventaja sobre el otro a la hora de preparar a inversores para conseguir rentabilidades superiores a la media. En el mercado Forex, la predicción del análisis fundamental es a grosso modo que si el estado actual y previsión futura de la economía de un país es buena, su divisa debería fortalecerse frente a las demás, es decir, subiría la cotización directa. Esto es debido a que a mejor estado general de la economía habrá mayor afluencia de negocios e inversores extranjeros, entre otros factores. El resultado es el aumento de la demanda de divisa y por consiguiente la subida de su valor. El análisis fundamental parece bien fundamentado teóricamente y muchos analistas en la actualidad lo usan. Sin embargo, la investigación académica estadística seria ha concluido que el análisis fundamental no es mejor que el análisis técnico bursátil a la hora de predecir
el precio futuro de las acciones. Gracias por su atención.